La globalización puede ser vista como un fenómeno económico que en las últimas décadas ha experimentado una serie de cambios relevantes. Como todo proceso de transformación, debe su aparición a ciertas causas que han ido evolucionando en el tiempo y adaptándose a las nuevas demandas de la mundialización. El término globalización fue utilizado por primera vez en 1985 por Levy para describir los cambios que venía experimentando la economía mundial desde mediados de la década de 1960. Luego Tommy Comín dijo que la globalización es un proceso económico que consiste en la creciente integración de las diferentes economías nacionales en un único mercado capitalista mundial. Desde que la humanidad organizó sus instituciones sociales, económicas y políticas, se han evidenciado diversas expresiones del mundo global. Una de las manifestaciones más evidentes de la globalización es la existencia de sociedades dominantes que imponen su sistema económico y a partir de allí ejercen influencia en todos los campos de la sociedad. A pesar de estar fundamentada en el sistema económico, la globalización influye notablemente en los ámbitos político, social y cultural de los pueblos. Las antiguas civilizaciones de Grecia, Roma, Egipto y el antiguo imperio chino tenían expresiones de mundo global, que si bien no se ajustan a los criterios de globalización actuales, sí presentan características que permiten identificarlos como tales. Por ejemplo, la expansión de su modo de producción y modelo económico en aquellos pueblos que cayeron bajo su dominio, lo que los llevó a ostentar un amplio poder. Estas antiguas civilizaciones dominaban a sus colonias, especialmente en los campos económico y político, pero estas últimas tenían un cierto grado de autonomía o de carácter de nación desde la perspectiva de poseer una cultura propia, lo mismo que una organización social. Las colonias eran dependientes de la metrópoli porque estaban subordinadas a una reglamentación para la actividad productiva, comercial, política y militar. A partir del siglo XV, el mundo occidental, liderado por España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra, impuso su dominio sobre el territorio de América, conformando un mundo globalizado donde los intereses económicos determinaron las condiciones y el esquema de dominación política y militar que caracterizó las relaciones internacionales de la época. Al desaparecer las monarquías absolutas desde el siglo XVIII, estas metrópolis iniciaron un proceso de consolidación como estados nacionales, lo cual implicó un reordenamiento de la sociedad en el contexto del incipiente desarrollo del capitalismo. Los imperios español, francés e inglés en su momento se pueden considerar como artífices de la globalización en cuanto lograron someter y dictar las directrices políticas, económicas y militares en cada uno de los territorios bajo su dominio. Por su parte, el Imperio Otomano, que era símbolo de poder en el Oriente, también fue gestor de la globalización al imponer su sistema económico en los países bajo su órbita. Allí se puede encontrar la explicación de la división del mundo de Oriente y Occidente, que si bien se manifestó desde las expresiones religiosas, tuvo como trasfondo una esencia económica por el carácter expansivo de las culturas y estructuras políticas y económicas propias del precapitalismo. Como anteriormente explicaba, la globalización no solo es un proceso económico, ha influido en los ámbitos político, social y cultural de los pueblos, de donde resultan estos dos tipos que complementan el alcance de este fenómeno. Empezamos con la globalización cultural. Este es un proceso de asimilación de las distintas culturas del mundo, para así generar lo que es una cultura más homogénea y común. Algo que afecta de manera especialmente negativa a la diversidad cultural existente. El desarrollo tecnológico en la comunicación ha sido un importante factor para que esta clase de globalización se pueda dar en su totalidad. Es mediante la comunicación que el intercambio cultural es posible, de una forma casi inmediata.
Con la globalización cultural, por ejemplo, son posibles los intercambios culturales, en especial cuando hay costumbres que han sido adaptadas a especificaciones de otras al redefinirse, ya sea que se trate de las expresiones artísticas, la música, la moda, la gastronomía, entre otras. Así que cuando escuchamos la canción de una banda extranjera famosa en un idioma diferente al nuestro, aquí ya estamos viviendo el efecto de la globalización cultural. Hemos roto la barrera del idioma. Ahora, la globalización social se refiere a aquella que tiene un impacto sobre la vida y trabajo de las familias y sociedades de todos los involucrados. Incluso son incluidos en esta categoría las preocupaciones y aquellos problemas que están relacionadas con las condiciones de trabajo e ingresos. También traspasa al mundo del trabajo porque se refiere por igual a cuestiones relativas a la seguridad, identidad y cultura, así como la cohesión de las familias y de las comunidades. Ejemplos de este tipo de globalización son las nuevas formas de pensar, las mejores oportunidades laborales, así como las innovadoras formas de educación. Lo anterior nos muestra la estrecha relación que hay entre el desarrollo de la empresa y el crecimiento social. En el siglo XX, las potencias mantienen su esencia expansiva. Aquí el modelo colonial se debilita y da lugar al neocolonialismo. El desenlace de la Primera Guerra Mundial permitió el nacimiento de los Estados Unidos como potencia mundial y determinó el ocaso del Imperio inglés. Es en este momento donde se inicia una nueva globalización en el contexto de la confrontación ideológica entre el capitalismo y el socialismo. Cada modelo ideológico y económico buscó la expansión de su sistema, que vino a consolidarse a partir de 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Desde ese año se produjo un nuevo reparto del mundo entre dos sistemas económicos y políticos en confrontación: capitalismo y comunismo. La Guerra Fría fue su máxima expresión por la necesidad de las potencias de consolidar sus sistemas económicos y políticos e integrar entre sus respectivas órbitas grupos de países que, si bien no fueron sus colonias, actuaron bajo sus respectivas directrices. De esta manera, cada potencia propició una nueva globalización al integrar a los países bajo sus conceptos. Desde la segunda mitad del siglo XX, la globalización ha penetrado en todas las esferas de la vida humana y desde entonces el poder de los estados nacionales ha mermado de manera consistente y las sociedades tienden a transformarse en lo que Marshall McLuhan denominó como aldea global. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, el mundo tendió a organizarse bajo los lineamientos de los Estados Unidos, que se perfiló como potencia única del momento. El dominio del sistema capitalista y sus requerimientos de expansión de mercados trazaron los paradigmas para la reorganización económica mundial, los cuales caracterizaron la globalización actual. En este contexto, la apertura económica fue consolidado y el reordenamiento geopolítico del mundo creó la necesidad de repensar el concepto clásico de los estados nacionales, soberanía y territorio. Esta necesidad se produjo por cuanto la economía orientada por la dinámica de mercados desembocó en una transnacional y por consiguiente en un ajuste de la legislación interna de cada país a las exigencias de la economía de mercado imperante. Todo lo cual trajo consigo el desdibujamiento de las fronteras, desaparecen. La nueva globalización induce a los países a organizarse en bloques a través de acuerdos de libre comercio y alianzas políticas y militares. Y al mismo tiempo se percibe el resurgimiento de los particularismos étnicos y religiosos como una manera de recuperar y mantener la identidad nacional y de evitar la intromisión de la potencia hegemónica en las decisiones internas de los demás países. A pesar de que la globalización se expresa en todos los escenarios de la vida humana, es necesario tener presente que el factor económico es determinante, pues la gran mayoría de los estados se desenvuelven bajo la concepción del sistema económico mundial único.
El fenómeno actual de la globalización es una recomposición del bajo mundo de las directrices de la mayor potencia capitalista actual. Las tendencias homogenizantes en todos los órdenes y los campos de la economía, la cultura, la tecnología, especialmente con el vertiginoso avance de la informática y las comunicaciones, buscan recomponer las fuerzas mundiales frente al surgimiento de nuevas potencias como China. Retomando lo anterior, en la actualidad es posible que dos personas puedan mantener una comunicación en tiempo real con la otra. Es posible llegar de un día a otro al extremo más alejado del planeta simplemente con tomar un avión. Así como un producto elaborado en Asia puede ser exportado a América con toda tranquilidad y cotidianidad. Actualmente hablamos de mundialización, como ese proceso que se ha estandarizado en la integración de las sociedades y de las actividades económicas desde una dimensión universal. Abarca un amplio espacio y tiene una perspectiva mayor que la globalización. Este proceso obviamente ha afectado también a la política. La referencia de que las naciones no están solas en el mundo ha provocado que determinadas decisiones de carácter global deban ser tomadas en consenso entre todos los países a través de los organismos designados. Aunque bien, es cierto que muchas veces los países con mayor poder llevan la voz cantante dentro de dichas organizaciones transnacionales. Ahora vamos a entrar un poquito en esas características principales de la globalización. Primero, crecimiento acelerado del comercio mundial de bienes y servicios. Segundo, apertura constante de la industrialización en varios países asiáticos y americanos. Tercero, la imposición de políticas favorables al libre comercio en la mayoría de los países. Cuarto, la internacionalización del sistema financiero. Quinto, apoyo de grandes instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y el sexto, la globalización ha dado como resultado la interdependencia económica global. Una de las condiciones esenciales del proceso de globalización tiene que ver con el aumento de la productividad de los países. Productividad entendida como intensa utilización de recursos financieros, humanos, de producción y tecnológicos, de tal manera que maximicen los resultados con una óptima reducción en los costos de producción. La liberación comercial y financiera, así como los procesos de apertura económica, son fenómenos de carácter mundial y la existencia de tratados de libre comercio y de plena movilidad de capitales muestra la tendencia de internacionalización de las economías de los países. La liberación de los mercados y la reducción de las barreras arancelarias buscan generar un mayor intercambio entre las naciones. De este modo se incrementa el riesgo para aquellos países cuya tecnología y productividad no están acorde con la de sus competidores mundiales. La competitividad de los países en los mercados internacionales se fundamenta en un modelo productivo conformado por las empresas, el recurso humano y la tecnología. La competitividad de estas, tanto nacionales como internacionales, está sustentada en buena parte por la oportunidad de que estas empresas tengan los recursos para poder disponer de aquellos humanos, financieros y tecnológicos que les permita acceder a los mercados con productos y servicios muy competitivos. En el contexto de la globalización y la calificación, la preparación educativa y cultural del recurso humano es esencial para que las empresas sean competitivas. El impulso a la educación global y el valor del trabajo especializado son los componentes esenciales del proceso de competitividad de la fuerza laboral. Un trabajador hoy debe estar en condiciones de manejar un computador, hablar varios idiomas, dominar su trabajo, pero sobre todo competir eficientemente en todos los campos de su profesión. Los efectos de la aplicación de las políticas del modelo neoliberal se reflejan en el detrimento de los derechos económicos, sociales y culturales de la población más pobre del mundo. Esos derechos se han vulnerado, marginados o han sido subvalorados al ponerlos en un segundo plano por debajo de los principios neoliberales de eficiencia,
productividad, libertad económica y derechos de propiedad. Lo anterior ha originado un marginamiento progresivo de la población más vulnerable al ignorar aquellos factores que contribuyen al desarrollo humano, como son la lucha contra la pobreza, el desempleo, la discriminación y la desigualdad de género y explotación, entre otros. En este contexto, se ha dado prioridades a aquellas medidas y acciones que impulsan las leyes de mercado y crecimiento económico. En las últimas décadas, el capitalismo y la globalización han entrado en una fase superior de su desarrollo. En esta etapa se produce el dominio de los mercados financieros y de bienes por parte de las grandes empresas y se presentan enormes transformaciones en la sociedad que están relacionadas al avance acelerado de las telecomunicaciones y que, por supuesto, repercute en todos los ámbitos de una nación, como la competitividad, la concentración del poder y capitales, el funcionamiento de los estados, de la economía y en la cultura propia de cada pueblo. La característica más impactante de la globalización se refleja en el dominio abrumador de un reducido número de empresas transnacionales de dimensiones gigantescas mayores a los mismos estados sobre la producción, el comercio y las finanzas mundiales. La concentración del capital y del poder de estos grupos o compañías es tan descomunal que trascienden todos los ámbitos de la sociedad, como son la economía, la vida política, las relaciones laborales, las relaciones familiares y en todas las demás manifestaciones de la cultura. Aproximadamente el 60% de todo el comercio mundial se realiza entre las casas matrices filiales de las más de 50.000 compañías multinacionales que existen actualmente. Las 200 mayores empresas del mundo generan alrededor de la cuarta parte de la producción mundial, con un ritmo de crecimiento que doble el aumento del Producto Interno Bruto de los 29 principales países industrializados y supera la producción total acumulada de otras 182 naciones. Lo anterior demuestra la inmensa concentración de capital y poder de estas empresas multinacionales. Una de las consecuencias de la globalización es la generación de nuevos flujos migratorios internacionales de los países en desarrollo, con grandes problemas económicos y de explosión demográfica hacia aquellos países de mayor poder económico. El fenómeno de estas migraciones evidencia la desigualdad estructural de un mundo globalizado, en donde se ha generado un nuevo racismo fundamentado en las diferencias de los pueblos. Esta situación hace más difícil la integración de esos flujos migratorios en su lugar de destino por la xenofobia y los actos de intolerancia relacionados con ella, con gran impacto sobre los derechos humanos de los grupos de inmigrantes. En este sentido, la globalización, tal y como se ha planteado, no responde a la solución de los problemas sociales, ambientales y derechos a la igualdad y a la paz.